¿Gracia o libertad? Tercera parte. Ni somos libres, ni necesitamos gracia. Materialismo, naturalismo, incredulidad moderna. Dice San Juan Apóstol que, nosotros hemos conocido y creído la caridad que Dios nos tiene, 1 Juan 4, 16. Esta es, ciertamente, la identidad más profunda de los cristianos. En efecto, cuando apareció, en Cristo, la bondad y el amor de Dios hacia los hombres, Tito 3,4, nosotros, entre todos los hombres, llegamos por la fe al conocimiento sublime de ese amor que Dios nos tiene. Según esto, olvidar o negar aquel amor de Dios que se ha expresado en el don supremo de Jesucristo es la raíz más profunda de todas las visiones deformadas del cristianismo y es lo que explica, en último término, la apostasía de la incredulidad moderna, producida principalmente en los países ricos de antigua filiación cristiana. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, Juan 4, 10. Pues bien, la incredulidad moderna rechaza el don de Dios, rechaza a Cristo, y se cierra así al amor de Dios y a la acción sobreabundante de su gracia salvadora. Y este rechazo, que reviste tantos modos y maneras, incluso a veces dentro del campo que se tiene por cristiano, se verifica por dos vías fundamentales. A. El amor de Dios en Cristo es rechazado por innecesario. El hombre moderno se basta a sí mismo, no necesita del don de Dios para salvarse. El hombre puede salvarse a sí mismo, pero no lo hará si pretende hacerlo con Dios, es decir, si no asume en el mundo su condición adulta. Es el naturalismo, que todo tiene una explicación natural o terrena, que en cada época recibe formas y expresiones peculiares, pelagianismo, secularismo, humanismo marxista, esoterismo, teosofía, humanismo antropocéntrico, materialismo. B. El amor de Dios en Cristo es rechazado por ineficaz. Todas las variantes del determinismo materialista y naturalista coinciden en la convicción de que Dios, supuesto que exista, afirman, nada puede hacer por cambiarnos, pues estamos absolutamente condicionados, y no somos libres. Tampoco ha de pensarse que ese cambio sea apremiante. Lo que sí urge es ir cambiando el mundo que nos condiciona negativamente. Por su parte el protestantismo, negando que la gracia opere una regeneración intrínseca del pecador, está afirmando, de hecho, que la omnipotencia de la misericordia de Dios queda impotente frente al pecado del hombre, y que por eso mismo el hombre, después de justificado, continúa no siendo libre, sino esclavo del pecado. La verdad católica, por el contrario, afirma que la gracia de Cristo realiza el milagro de que el hombre sea verdaderamente libre, sobre todo en las obras más decisivas, es decir, en aquellas que son salvíficas y meritorias de vida eterna. Algunas veces el rechazo del amor de Dios revelado y ofrecido en Cristo se produce de modo explícito en una herejía o simplemente en la apostasía de la fe, lo que para los creyentes no suele significar una tentación inmediata. Pero el rechazo del amor de Dios ofrecido en Cristo se produce, sin embargo, en forma mucho más frecuente e insidiosa, de modo implícito. Se trata aquí de una actitud vital en la que se considera que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador. Sin duda que, en el plano teórico, no hay creyente alguno que ignore la falsedad de esa idea y actitud vital, pero en el plano práctico son innumerables los creyentes que aceptan este liberalismo secularista, liberalismo católico, este humanismo naturalista, y no solo estiman lícito pensar y obrar, sobre todo en las cosas de la vida pública, como si Dios no existiese, o como si no fuera preciso reconocer su soberanía real sobre lo mundano, sino que estiman necesario pensar y obrar así, para procurar honestamente el bien común de los hombres y para poder colaborar con los no creyentes, aunque eso signifique negar la realidad de Dios y sus derechos con respecto a sus criaturas. Por esta vía la incredulidad moderna va produciendo esa sociedad descristianizada, que apenas logra mantener, por un tiempo, algunos ritos y costumbres propios de una vida de fe ya perdida. Pensemos concretamente en el tema de la libertad.
Hoy la libertad humana se niega porque con ello se rechaza el don de la gracia de Dios. En efecto, reconocer la libertad es reconocer la influencia de lo espiritual. La idea de que el hombre es libre recibió, en la historia cristiana, su primer ataque grave con las tesis del luteranismo, siglo XVI. Posteriormente, y desde premisas intelectuales muy diversas, la negación de la libertad se ha generalizado tanto en la cultura moderna, que hoy la Iglesia Católica está sola para afirmar la libertad del hombre. En efecto, la negación de la libertad del hombre, o el agnosticismo sobre el misterio de esa libertad, invade el mundo de la filosofía moderna, está presente en el determinismo físico-matemático, en el positivismo filosófico, en el evolucionismo y la filosofía del progreso, en el historicismo dialéctico marxista. Y tampoco las escuelas de psicología hoy más vigentes, psicoanálisis, conductismo, antropología neurofisiológica o endocrinológica, están exentas de un fondo determinista y mecanicista, que los lleva a negar la libertad del hombre, o a mantenerse escépticas respecto de ella. Una muestra de esto es el trato benevolente y compasivo a los delincuentes, pues su conducta es vista como el resultado de las condiciones biológicas, sociales y económicas que marcaron su origen y su infancia. Quedamos así enfrentados en nuestro tiempo a una inmensa contradicción, que aun siendo tan patente, pasa inadvertida para muchos. Por un lado, se afirma incesantemente que el hombre no es libre. No es responsable de sus actos, sino un ser absolutamente condicionado, y, por otro lado, al mismo tiempo, se afirma con igual énfasis que el valor primario del hombre es vivir libre, o se habla de la libertad de nuestra época. ¿Cómo explicar tal contradicción patente? Necesariamente ha de haber ahí un equívoco, un uso simultáneo de la palabra libertad en dos sentidos completamente diversos. Y eso es lo que sucede, ciertamente. A la libertad verdadera es la que corresponde al concepto tradicional cristiano, que viene enseñado también por la recta filosofía natural. Enseguida hemos de considerar la naturaleza de la libertad más detenidamente, pero baste ahora trazar los rasgos fundamentales de la misma. La libertad es una capacidad original de la persona humana para autodeterminarse hacia el bien entre diversas opciones posibles. La libertad se perfecciona eligiendo el bien, y se deteriora y esclaviza ejercitándose en el mal. Por otra parte, el bien es anterior a la elección de la voluntad humana, y no viene producido por ésta, pero ningún bien creado, ninguna criatura, tiene capacidad de atraer necesariamente el querer libre del hombre que es espiritual. Esta es la libertad humana verdadera. Solo el bien espiritual puede llenar el alma humana libre. B. La libertad falsificada por el pensamiento ideológico moderno es otra, muy distinta. En realidad, el sentido nuevo de la libertad humana se mantiene siempre en el equívoco, pasa inadvertido para la mayoría, y solo es conscientemente conocido por una minoría de iniciados, que recuerda los misterios esotéricos de la antigüedad. Este sentido nuevo falso de la libertad está explícitamente formulado por los pensadores más significativos de la modernidad. Filósofos como Spinoza, judío, Fichte, Hegel, Marx, judío, Engels o Freud, judíos, y tantos otros no han tenido ningún miramiento a la hora de afirmar que el hombre no es libre, en el sentido de que no tiene capacidad real para autodeterminarse. Y al mismo tiempo han afirmado que el único sujeto en el que radica la libertad, y que determina absolutamente el pensamiento y la conducta de los hombres, es aquello que, siendo inmanente, unido, al mundo, es algo divino, panteísmo, y ha de ser concebido como lo absolutamente incondicionado, la naturaleza para Spinoza, la idea para Hegel. Un dinamismo que se despliega dialécticamente en la historia donde pensamiento, movimiento y cambio hacen la realidad, la lucha de clases para Marx, en su materialismo dialéctico. Según esto, la diferencia radical entre una y otra libertad, o al menos una de las diferencias más decisivas, está en que el sujeto de la libertad nueva falsa no es ya el hombre personal, sino algo inmanente al mundo, que se concibe como absolutamente incondicionado y absolutamente condicionante del pensar y del obrar de los hombres. La persona humana, el hombre singular concreto, no es libre, solo posee una conciencia ilusoria de ser libre. Pero, en realidad de verdad, quienes son libres son las ideas que debe tener el hombre actual, libres son los tiempos en que vivimos, la ética médica sin prejuicios, el sexo sin tabúes, la moral creativa y abierta,
la autoeducación, la soberanía popular, la voluntad mayoritaria, el matrimonio libremente disoluble, el aborto libre, la preferencia personal hetero u homosexual. Todos estos principios de pensamiento y acción son libres, en el sentido de que no están sujetos a nada, a ninguna ley divina o humana, ni siquiera a la pretendida realidad natural de las cosas, y al mismo tiempo son principios que deben imponerse a todos y cada uno de los hombres, en nombre precisamente de la libertad, esto es, para hacerlos libres. Por tanto, estos son principios libres en cuanto que, al erigirse a sí mismos en absolutos, niegan a un tiempo la soberanía de Dios sobre el mundo y la libertad real de la persona humana. Según, pues, lo señalado, hay que concluir que la incredulidad moderna no cree ni en la gracia de Dios ni en la libertad del hombre, es decir, no cree ni en Dios ni en el hombre. De quienes comenzaron negando a Dios cabía esperar con seguridad que acabarían negando al hombre, que es su imagen. Y, por supuesto, toda la espiritualidad cristiana se derrumba si cae la fe en la gracia y si cae ese preámbulo necesario de la fe, que es el reconocimiento de la libertad humana. En efecto, todo acto de fe es puro don de Dios, pero es un don que solo el ser humano, por su naturaleza libre, está en disposición de recibir. Pues bien, en esta atmósfera espiritual, apenas logra el cristiano mundanizado mantener su fe en Dios, gracia, y su fe en el hombre, libertad. Precisemos esto un poco más. El cristiano mundanizado mantiene como puede su fe en Dios, y aunque sea a veces en un precario fideísmo, creencia sin raíz racional, supera malamente en la teoría esos ateísmos y agnosticismos que en nuestra época hallan una difusión generalizada, no conocida anteriormente. De todos modos, en la práctica viene a ser un ateo práctico, o si se quiere, un cristiano no practicante. El cristiano fideísta basa su fe en lo que le parece o agrada, es más, probablemente si estudiara en conciencia la fe católica, dejaría de ser creyente por no aceptar las verdades doctrinales y exigencias morales de la fe. B. El cristiano mundanizado, igualmente, apenas mantiene su fe en la libertad del hombre. Negar la libertad es de suyo una enfermedad de la razón, pues la razón puede conocer la existencia de la libertad humana, pero inevitablemente afecta a la misma fe. En efecto, los cristianos descristianizados, aunque quizá mantengan sobre la libertad un convencimiento teórico, en la práctica, en su vivencia cotidiana, no creen ser libres, no asumen su responsabilidad, no se sienten culpables, ni creen en su posibilidad de cambiar realmente, se entiende, con el auxilio de la gracia. Y es que la atmósfera mental que los cristianos actuales respiran cada día, creada por filósofos, políticos, psicólogos, sociólogos, educadores, periodistas y escritores de todo género, suscita siempre, de modo convergente, el convencimiento de que el hombre de tal modo está condicionado, que no es libre. No es, pues, el hombre un pecador, sino un enfermo. La antigua concepción clásica y cristiana del hombre pecador se basaba en una visión del hombre libre, y por tanto responsable de sus males personales y sociales, se subentiende en la medida de su incumbencia. Pero el pensamiento no cristiano de hoy cree que el hombre, aunque guarde una ilusión psicológica de libertad, en realidad no es libre, sino que está sujeto, desde que nace y siempre, a 1000 condicionamientos determinantes psíquicos, somáticos, genéticos, educacionales, sociales, económicos, políticos, culturales, que hace de él no un pecador, sino un producto del ambiente, o si se quiere, una víctima de una culpabilidad colectiva, anónima, impersonal, estructural. Solo el atavismo ignorante y retrógrado mantiene su convicción ingenua y contraria a la ciencia de que el hombre es libre. Pero el pensamiento moderno progresista ya ha descubierto que la libertad humana es una ilusión, un mito en buena parte creado por las autoridades religiosas para culpabilizar morbosamente al hombre, y de este modo dominarlo. Por otra parte, la incredulidad moderna produce un humanismo naturalista que cierra el mundo humano a la acción de la gracia divina, pues está convencido de que, debe negarse todo género de acción de Dios en el hombre y en el mundo, ver silabario de errores modernos, Syllabus, 1864, Manual Denzinger 2902, esto es, que debe negarse por completo la intervención de la providencia de Dios en lo grande y en lo mínimo. De este modo la misericordia divina ya no puede descender en auxilio de la miseria humana, perdida y abatida por el pecado. Este humanismo naturalista, que deja al hombre sumergido en la esclavitud del pecado,
se presenta a sí mismo como superador de la conciencia mítica de tiempos antiguos, pues libera la conciencia humana de las angustias inherentes a una pretendida condición libre responsable, y la libera al mismo tiempo también de reconocer la soberanía absoluta de un Dios personal, trascendente al mundo, y encarnado misericordiosamente para salvarlo de la condenación eterna, pero que no promete librarlo de todos los males de esta vida. Es más, enseña a llevar el dolor y el sufrimiento con un sentido expiatorio, meritorio y oblativo. Así las cosas, superada la idea primitiva de un Dios tapa agujeros, la humanidad debe salvarse a sí misma, por las fuerzas a ella inmanentes. Será el hombre quien salve al hombre y no una salvación mítica venida de lo alto, algo sobrenatural, recibido a modo de gracia. Y por otra parte, puesto que no hay realmente libertad personal, y en consecuencia no existe realmente el pecado, el hombre no habrá de ser salvado del pecado, sino de la ignorancia, de la enfermedad, de la injusticia social, de los condicionamientos impuestos por la naturaleza. La salvación de la humanidad vendrá, por tanto, de hombres que actúan sobre las estructuras. Son, pues, necesarios los médicos, ingenieros, científicos, políticos, que transformando las estructuras de la vida humana, produzcan un hombre nuevo y mejor, pero son innecesarios para la salvación humana Cristo, la gracia, la Iglesia, las vocaciones apostólicas, la vida religiosa, los sacramentos, la oración de súplica, la intercesión de María Santísima y de los santos. Algo pueden valer, ocasionalmente, estos mitos en la medida en que actúen como estímulos de esa potencia de liberación inmanente al hombre. Pero tienen una eficacia muy dudosa, y a veces son más bien peligrosos porque distraen al hombre del ejercicio de su propia fuerza, y pueden debilitarle en la convicción de su poder autónomo. Este humanismo naturalista, laico y deísta, tiene como principio una soberbia blasfema. No admitiendo otra salvación que la que proceda de las mismas fuerzas inmanentes al hombre, cierra a la humanidad en su propia miseria, y se ve obligado a considerar virtudes sus más vergonzosos vicios. Romanos 1, 32. Rechaza así a Cristo, la salvación, que nace de lo alto, y que procede de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, Lucas 1, 78. Nacido y desarrollado este principio sobre todo en países de antigua filiación cristiana, ha conducido históricamente, sobre todo en la vida pública, a la apostasía de lo que llamamos Occidente, y ha contaminado más o menos múltiples actitudes y concepciones actuales no solo en el mundo secularista o laicista, sino también en el campo cristiano, por ejemplo, en lo referente a la moral de la sexualidad y a la moral de la acción social liberadora. Pues bien, como es lógico, todos los campos de la vida cristiana quedan completamente estériles cuando falla la fe en la gracia de Dios y la fe en la libertad del hombre. La ascética, el dominio del espíritu sobre la carne, se debilita indeciblemente cuando se duda de la fuerza de la gracia divina, e igualmente, y en esto nos fijamos más ahora, cuando el hombre duda de su propia libertad. El cristiano entonces padece sus pecados, pero en el fondo no se siente responsable de ellos, y menos aún intenta la conversión de vida, pues no creyendo en la gracia ni en la libertad, se experimenta a sí mismo como irremediable, al menos en tanto no cambien las estructuras que le condicionan negativamente. En fin, no intenta la conversión porque no la cree posible, ni tampoco necesaria, y menos urgente. Así tenemos creyente de tipo adolescente que dice para justificarse, la culpa no la tengo yo, la tienen los otros, incluido Dios. La acción apostólica, en esta perspectiva, no se atreve a intentar la conversión de los hombres, lo que exigiría una fe sincera y fuerte en la gracia y la libertad, sino deriva hacia el empeño por mejorar las estructuras. Siempre es más fácil cambiar al resto que a sí mismo. En consecuencia, disminuyen notable y persistentemente las vocaciones apostólicas, sacerdotales, religiosas, misioneras, cuya actividad peculiar se dirige inmediatamente al hombre, a su libertad personal, para que ésta supere con la gracia de Cristo todos los condicionamientos estructurales negativos, sin sentarse a esperar a que éstos sean vencidos. La pedagogía familiar, escolar, pastoral, sufre la tentación inevitable del permisivismo, pues la exhortación, más aún, la corrección, solo es posible si está fuerte la fe en la libertad.
El derecho penal moderno no castiga en el hombre la culpa, en nombre de la justicia, sino que solo pretende ejercitar la necesaria defensa social. Ya el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky lamentaba en 1879 que en buena parte de Occidente el castigo penal había perdido su dimensión de expiación moral, afirma, el criminal extranjero, según dicen, rara vez se arrepiente, porque hasta los mismos intelectuales contemporáneos lo corroboran en la idea de que el crimen no es tal crimen, sino tan solo la protesta contra la fuerza social que injustamente le oprime. La sociedad lo aparta de sí, de un modo totalmente mecánico, triunfando de él por la violencia. Ver Los hermanos Karamazov, libro primero, capítulo 2, párrafo 5. Las leyes modernas no intentan configurar y enderezar las costumbres, esforzando las libertades de los ciudadanos, sino que se adaptan a lo que los hombres hacen en mayoría, legalizando así, positivismo jurídico, lo que está en la calle. A nivel político no se admiten tensiones entre la ley y la conducta colectiva mayoritaria. Lo que cuenta no es el bien y la justicia, sino el acuerdismo de la mayoría o de una oligarquía que maneja a la mayoría. Las opciones libres definitivas e irreversibles, matrimonio indisoluble, votos perpetuos, sacerdocio para siempre, fundamentadas en una decisión de la libertad personal, se consideran imposibles y nefastas. No se le puede exigir al hombre que mantenga a fuerza de libertad una decisión tomada hace tiempo. Única excepción, este principio no vale en el mundo moderno cuando trata de contratos económicos. En fin, el cielo y el infierno, desde esta misma perspectiva, entendidos como premio o castigo de conductas humanas libres, resultan simplemente inconcebibles. Creer que los actos humanos, por muchos que sean en una vida, tan grandemente condicionados y contingentes, van a tener una repercusión eterna de premio o de castigo, exige el reconocimiento indudable de la existencia de la libertad humana. Si se duda de la libertad o se niega, cielo e infierno desaparecen sistemáticamente de la predicación cristiana, y ésta se alejará así tácitamente de la predicación de Cristo, que en verdad es un llamado y una amonestación permanente a la conversión de vida, tal como aparece en el Santo Evangelio.